Gracias amigos. Vamos a conversar con la doctora Clara Lee Almonte. Ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología a propósito que esta semana se conmemoró el Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Así es, doctora. Exactamente. O sea que Bienvenida. estamos, muchas gracias. Estamos aprovechando algo de que la sociedad intenta hablar de enfermedad inflamatoria siempre, no solamente en ayer, por ejemplo, que fue el día de la semana, el día de la enfermedad inflamatoria intestinal, sino todo el año. Pero ahora en mayo nosotros nos volcamos para que la gente entienda qué es esta condición y cómo puede asistir al gastroenterólogo, cuáles síntomas tiene que tener y qué tratamiento puede llevar. Ahora vamos a comenzar otra vez. ¿Qué es esta enfermedad y cómo se manifiesta? Bien, esta enfermedad es una enfermedad inmunológica que se desarrolla en el tracto digestivo. Son dos primitas, por así decirlo, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, que tienen diferentes manifestaciones y que por eso es que a veces tenemos que explicarle a los pacientes, bueno, vamos a hacerte los análisis para saber cuál de las dos tú estás padeciendo, cuál es la condición, pero realmente son muy parecidas en síntomas. ¿Y en qué se diferencia? Bueno, el colon, en este caso la colitis ulcerosa, generalmente solo afecta el colon, el intestino Ok. grueso, pero la enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano. O sea que es una enfermedad que se manifiesta más agresiva si lo vemos así. Independiente de que una de las cosas de esta condición es que puede afectar otros órganos. Y eso es algo que hay que saber. Nosotros los gastroenterólogos no manejamos solos esta condición. Tenemos que tener un cirujano, un dermatólogo, un reumatólogo, porque a veces son ellos mismos los que dicen, mira, yo creo que este paciente puede tener una enfermedad inflamatoria porque me está haciendo estas lesiones en piel. Investígalo. Efectivamente, ahí tenemos una enfermedad de Crohn, por ejemplo, pero sí, son una enfermedad que el individuo viene dispuesto genéticamente y hace las presentaciones por algo que todavía no sabemos qué es lo que altera y comienza a presentar síntomas como dolor abdominal, sangrados rectales, diarrea crónica, pérdida de peso, anemia, pérdida de apetito, entre otras cosas. Y la inflamatoria intestinal como tal. Entonces, cuando asiste al gastroenterólogo, en este caso, el gastroenterólogo que ya lo va evaluando, va a determinar si es necesario hacer endoscopía y colonoscopía para ver cómo está su colon, pero además hasta dónde es la extensión de la enfermedad. Yo puedo tener una colitis ulcerativa que solamente afecte un segmento, colitis izquierda, y se trata de cierta manera, pero puede ser que abarque todo el colon. Igualmente Crohn, puede ser de que yo tenga el colon bien, pero me afectó la parte superior, o sea, estómago. Y tienen tratamientos de acuerdo a la severidad del cuadro. Pero se cura. No. La enfermedad inflamatoria intestinal tiene tratamiento para lograr remisión y por eso es importante hablar mucho con el paciente y que haga adherencia tanto a su médico gastroenterólogo como a su terapia, porque cuando el paciente comienza a sentirse bien con el tratamiento, una de las cosas, porque el diagnóstico de esta enfermedad ocurre en etapas tempranas en los adultos, 18, 19, 17, no son adultos, pero 17, y comienzan a tener acceso a los medicamentos, cuando ya se sienten bien, pues quieren dejar la terapia y ahí puede que vengan las complicaciones nuevamente. Es decir, que la terapia tiene que ser para toda la vida. En casi todos los pacientes. Y realmente llevando esta terapia llevan una vida más o menos normal. El objetivo de la terapia es que el paciente haga su vida normal, estudie, trabaje, tenga hijos, se va de viaje, esa es la primera pregunta, puede hacer ejercicio, pueda comer saludable como debemos comer todos. Ese es el objetivo, pero como todo tratamiento, no hay una no hay un 90, no hay un 100% en esto. Y hay pacientes que tú tienes que cambiarle la terapia para ver cuál es la que mejor va. En ocasiones hay pacientes que han usado una, dos, tres, cuatro y no responden, pero la mayoría de los pacientes puede tener una respuesta favorable, que es remisión, no cura, remisión cuando se adapta al tratamiento. ¿Y cuándo hay que llegar a cirugías en estos casos?
Yo espero que nunca. Yo espero que nunca. Ok. Y decimos que aunque el cirujano el coloproctólogo es nuestro amigo, o sea, tenemos que tenerlo cerca, es una enfermedad de Crohn, Ujú. pero si yo tengo un Crohn que se diagnostica tempranamente y que le coloqué tratamiento, que realmente no tiene una manifestación que lo lleve a cirugía en ese momento, si él llega a remisión, él no debe llegar a cirugía. Ok. Lo que intentamos es que no llegue a cirugía. Porque si llega a cirugía, ¿qué pasa luego de? Bueno, ya por ejemplo, yo tengo pacientes que quien me lo ha referido es el cirujano. Mira, yo operé a este paciente porque llegó con un dolor severo. Yo pensé que era una apendicitis, por Ok. ejemplo. Pues resulta que cuando llegó la biopsia es una enfermedad de Crohn. Entonces ya Mm. ese paciente quien lo refiere al gastroenterólogo es el cirujano. Yo lo que tengo que hacer es que ese paciente no vuelva a entrar a cirugía Darle seguimiento. y darle tratamiento. Pero el cirujano debió primero mandarlo al gastro. No, porque una apendicitis es una emergencia. Ay, Cuando tú llegas con un paciente que tú sospechas una apendicitis, esa es una emergencia que tú tienes que valorar. Y se simula muchas veces una enfermedad de Crohn, porque el segmento que se afecta, y por eso es una enfermedad un poquito difícil de explicarle a los pacientes, si uno tiene que hablar mucho, es porque da síntomas muy parecidos a una apendicitis. Y cuando el paciente resulta, bueno, pero doctora, a mí me operaron de apendicitis ujú. hace 6 años y a mí me sigue doliendo, resulta que ese paciente tiene una enfermedad de Crohn y no salió necesariamente en la biopsia porque son un segmento. Entonces, la enfermedad de Crohn es una enfermedad que no necesariamente es tan fácil de diagnosticar. Yo he tenido pacientes, y eso que yo trabajo en una unidad que solamente veo pacientes con Crohn y colitis ulcerosa, o sea que veo muchos pacientes, y a veces yo digo, este paciente es un Crohn, pero hasta que yo no tenga todas las herramientas de diagnóstico, yo no debo decirle a un paciente, tú tienes una enfermedad que no es curable. Entonces, uno intenta estudiarlo y cuando tú estudies a ese paciente y tengas el diagnóstico, decirle, esto es un Crohn. Entonces, a veces es dermatología, que lo manda por lesiones, reumatología, que uno también de lo que manda, mire, este paciente, cuando yo le pregunté, yo lo estaba tratando por una artritis, tiene diarrea, investigalo. Bueno, pues soy un paciente que tiene una colitis Ok. y ese fue reumatología que lo envió. Cirugía, lo operó porque el paciente llegó de urgencia. Resulta que realmente ese paciente era una enfermedad de Crohn, pero eso solamente es investigando. Ok, muchísimas gracias, doctora. Amigos, escucharon ya todo lo que nos explicó la doctora Clara Lee Almonte, quien es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Muchas Hasta la gracias. próxima.